Bueno, ahora vamos con el rompecabezas sirio. Y el rompecabezas sirio, hoy hablamos con precisamente un empresario sirio-americano que ha sido un activista incansable en la búsqueda de democracia en Siria, y nos enteramos además que era integrante de una familia que incluyó presidentes de Siria antes de la dictadura de los al-Assad. Primero Hafez, después Bashar. Por cierto, Bashar al-Assad no iba a ser el dictador de Siria, iba a ser su hermano, pero su hermano murió en un accidente de tránsito, y entonces el papá hizo volver a Bashar al-Assad, que estaba terminando sus estudios de medicina, o recién había terminado sus estudios de medicina. Él es oftalmólogo, por cierto, y resulta que se transformó en un dictador de miedo. Y entonces está esta avenida que se llama Esperanza, que algunos quieren transitar, y mi respeto para ellos, y ojalá tengan razón, en la que el camino lleva a la democracia. Y están los escépticos del camino que algunos llaman realismo, que toma en cuenta que aquí hay una cantidad de gente que ahora ellos dicen son exterroristas. Me da mucho miedo cuando se dice eso, porque ya he visto unos cuantos en el camino que de ex no tienen nada. Le agradezco mucho que me acompañe a Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Señor, bienvenido. Buenos días, Pedro. Gracias por invitarme. Ayúdanos con este tablerito tan complicado, porque algunos dicen, no, porque en el ajedrez del Medio Oriente, bueno, aquí alguien pateó el tablero. Bueno, aquí primero que nada, para ponerlo en contexto, lo que ocurrió en gran parte es que con el gobierno de Bashar al-Assad no solo reprimió muchísimo, pero después las zonas donde tenían control, pues básicamente había pobreza grandísima, no cumplió con sus promesas, y encima la represión era grande. Pero hay que entender para muchos de la audiencia que inclusive antes que los rebeldes llegaban, los rebeldes controlaban una parte, aquí hay muchos rebeldes y muchos grupos, ¿no? Y muchos controlan diferentes partes. Los kurdos controlan el noreste, alrededor del 20% del noreste del país, inclusive antes. El grupo principal rebelde que tomó Damasco, que es Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Que es el que estabas hablando, que venía que antes el líder estaba vinculado con Al-Qaeda, con ISIS, y ahora dice que no. Ya controlaban la zona del noroeste, que era Idlib. ISIS controla algunos enclaves, hay unos grupos que los turcos controlan principalmente, que controlaban una parte, y Estados Unidos apoya un grupo que también controla una pequeña parte. Esto es antes que pasara nada, ¿no? De estos días cerca de la frontera con Irak. El grupo principal, Hayat Tahrir al-Sham, es el que empuja principalmente y va tomando las ciudades de Homs, de Harra y eventualmente de Damasco, ¿no? Pero esto también estaba un poco de cierta coordinación con varios grupos que, aunque muchos no realmente son amigos, tenían un enemigo en común, que era el gobierno de Bashar al-Assad, que ya se habían convencido de esto. Y de hecho, muchas de las minorías cristianas, druses, de otras partes, que tenían miedo de estos islamistas, pues bueno, llegaron a alguna conclusión en conversaciones que, bueno, la situación era tan mala bajo Bashar al-Assad que todo el mundo tomó parte de esto. Dicho eso, hoy en día, para que la gente entienda, si bien este grupo tiene el control principal del gobierno de Damasco y las ciudades más principales, no tiene control de las otras partes. Los kurdos siguen controlando sus zonas, los otros controlan sus zonas. La pregunta grande es, porque aquí estamos empezando, se acabó una fase, pero está comenzando una fase que puede ser mucho más, puede ser, ojalá tengamos unos resultados fantásticos, ¿no? Pero aquí todavía hay mucha tela por cortar y estamos comenzando. Ellos dicen que, y los mensajes han sido claros, el líder ha aprendido mucho, y aprendió mucho creo que de los americanos en Irak, el líder principal, que es Abu Muhammad al-Jolani, que le va a respetar las minorías, que
que no hay por qué temer, y hasta ahora, no solo está diciendo esto, pero por ejemplo de los kurdos que estaban, los dejó salir de la zona donde estaban atrapados. A los cristianos le han ido a las casas y le han dicho, mira, pueden celebrar las Navidades. A los alawitas, que eran los agentes del gobierno de la misma secta de Bashar al-Assad, no le han hecho nada. Y principalmente lo que digo que aprendieron es que la gente que estaba en el gobierno, inclusive estoy hablando de los trabajadores del gobierno, los servidores públicos, etcétera, le han dicho, si ustedes renuncian al gobierno pueden quedarse en sus posiciones. Y de hecho el primer ministro del gobierno de Bashar al-Assad se ha quedado en Damasco y dijo, yo voy a ayudar a la transición, etcétera. Se está diciendo lo correcto, pero como tú dijiste aquí, hay muchas personas, este grupo principal tiene vínculos, que pelearon en Irak a favor de ISIS, de Al-Qaeda. Después él regresa a Siria para fundar el ISIS de Siria, ¿no? Y después él rompe con ISIS en gran parte no por la ideología de dictadura, etcétera, sino porque decían, nosotros no queremos pelear internacionalmente, queremos pelear solo en Siria, y pero ¿se habrá reformado? Bueno, yo creo, no sabemos, ¿no? Yo creo que en estos momentos la cuestión es que no están en control, son los que han controlado, y creo que la comunidad internacional tiene que tratar de interactuar con este grupo. Eso no quiere decir que tienes que creerle, ¿no? Pero están en control y hasta ahora han hecho esto. Y lo último que te digo acá, que también para hacerlo más complejo todavía, es que los turcos, que son los que han ganado bastante, tienen unos grupos que le responden directamente a ellos. Este grupo ganador no responde tan directamente a ellos, pero sin duda los han financiado, ya que son sunitas, al contrario a Al-Assad, que son alawitas más vinculados a Irán y a los chiitas, y hay otros grupos financiando otras partes. Y nada, no te voy a ni hablar de los rusos, que ha sido uno de los, con Irán, uno de los grandes perdedores aquí, ¿no? Pero hay muchas facciones aquí adentro. Ver para creer, ¿no? Sí. Porque yo te digo, como sopla el viento, me da tristeza por el pueblo sirio, pero la realidad es, como sopla el viento, pinta más para desastre en el horizonte, vamos a decir, el mismo perro, una dictadura espantosa, pero con diferente collar. Puede ser, pero mira, yo creo que las razones que hemos visto a los sirios celebrar es que los Assad llevan 50 años ahí, ¿no? Y realmente este hijo, que como tú bien mencionaste, no estaba supuesto ser el líder hasta que el hermano murió, etcétera, y tomó, era la idea de que iba a ser reformista, había estudiado en Inglaterra, se casó con su esposa, era una siria pero inglesa, era doctor, pero acabó siendo mucho más inclusive represivo que su padre, que también mató a miles, ¿no? También vamos a tener eso claro. Y creo que usó gas, no solo le disparó a la gente, creo que la gente, y hoy en día Siria no solo era la represión, Siria era un problema inclusive mucho más grande, y por eso yo creo que la gente está muy contento que haya habido un cambio, aunque la incertidumbre te dé miedo. ¿Por qué? Porque Siria básicamente ya hoy era un satélite de Irán. Cuando hablamos de Hezbollah, no podíamos entender Hezbollah en el Líbano sin el gobierno sirio, porque Hezbollah fue los que ayudan realmente a Assad, liderado, obviamente financiados y guiados por los iraníes, a mantenerse en el poder. La razón por qué él se cae ahora es porque por mucha ayuda que los rusos le daban disparando desde el aire, o de los iraníes financiando, era Hezbollah en el campo de batalla que peleaba contra estos diferentes grupos y milicias que venían de Irak, financiadas por los iraníes y los guardias de la Revolución Nacional de Irán. Y creo que ahora, irónicamente, este grupo que obviamente islamista, imagínate, Israel, enemigos históricos, se benefician de que Israel decapita a Hezbollah. Claro. No, que es lo más, porque estas cosas no se ganan desde el aire, ¿no? Y Hezbollah en gran parte fue el que sostuvo en el momento duro a Assad, ¿no?
Yo creo que, mira, para entender un poquito, ponerlo en complejo, yo creo que el gran perdedor aquí, aparte de Assad y el régimen, es Irán. Porque sin Siria, no sé cómo van a poder mandar las armas a Hezbollah. Las armas venían de Siria, por el norte de Irak. Estuve hace un par de años, cruzaban a Siria y se pasaban al Líbano, donde Hezbollah tenía. Y ese axis de resistencia, como se le dice, realmente se está haciendo decapitada. Hezbollah está en problemas, Hamas está en problema, el gobierno de Irán tiene una presión y tiene que pensar qué está pasando internamente en Irán ahora, porque esto es una señal más grande, y encima Siria, que es su joya de la corona, se cae. Y para los rusos, ¿por qué te hablan de los rusos? Porque los rusos tienen en Siria, me acuerdo comentarlo contigo hace por 10 años, de cuando por qué defendían tanto. Ahí ellos tienen la única base naval que ellos tienen en aguas tibias, que no sean aguas congeladas, que es la base de Tartus, y tienen una base aérea. Estos barcos supuestamente han salido de la base ahora, están moviendo armas de la base, y los rusos hoy en día, si pierden eso, es algo muy importante. Ellos están tratando de negociar, a lo mejor con los turcos, porque todavía las tropas del gobierno todavía mantienen unas pequeñas enclaves cerca de estas zonas, pero no van a retenerlo, ¿no? Entonces la cuestión es, obviamente, si pueden llegar a algún tipo de acuerdo de que ellos se mantengan, porque le va a ser difícil, porque ellos han bombardeado a esta gente. Los iraníes sin duda quieren hacer un acuerdo, pero no creo que puedan lograrlo, porque han sido los que le han dado duro. Pero una cosa que tiene Rusia, que está tratando de hacer Rusia, es decir, todas las armas que están usando ustedes son armas rusas. ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién los va a ayudar a mantenerlas? A mantenerlas, ¿no? Claro. Este es el tema, porque ese es el tema, y están tratando de mandar señales. Mira, nosotros no somos Irán ahora, etcétera, porque la base es tan importante para ellos, para tener acceso al Mediterráneo, para lo que son las operaciones en África, ¿no? También que están en la base, tanto la naval como la aérea, pero especialmente la naval, que no tienen otra. Y entonces eso es un problema grande hoy, pero los turcos son los que más van a tener control acá, y aquí va a haber otro problema arriba, porque los turcos quieren pelear contra los kurdos que están dentro de Siria. y aquí y los kurdos son los que a la gente se lo olvida, son los que han ayudado a los Estados Unidos. Exactamente. Y estos kurdos en Siria han cuidado de presos de ISIS, que tienen miles de presos de ISIS, que la gente se ha olvidado que los kurdos son los que están aguantando a esta gente en unos campos que están bien radicalizados, y ellos tienen su gente ahí. Así que la gente dice, no nos metamos para nada. Sí, no nos metamos, pero si esa gente de ISIS se le escapa a los kurdos, porque a los kurdos los atacan los turcos, yo no sé. Hay que tener mucho cuidado. Sin duda. Mira, yo hoy temprano decía en el programa, voy a marearlos, queridos oyentes, porque yo estoy mareado con el enredo que hay aquí y cómo las cosas van cambiando prácticamente en lo cotidiano. Gran abrazo, caballero. Mil gracias por acompañarme. Gran abrazo. Buenos días. Allí está Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Vamos a una pausa. Aquí estamos en El Antídoto. Esta es la 11:40 AM, el Pulso de Miami. Al regresar, ¿por qué tanta diferencia en los aumentos de precios? Por ejemplo, en el sur de Florida, con los aumentos de precios en otras áreas del país.